Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos avanzando en el libro de Nehemías y ahora llegamos al final del libro de Nehemías en el capítulo 13 y leeremos los primeros dos capítulos del libro de Esther junto con su introducción. Así que de esa manera vamos a seguir avanzando juntos en lo que es la lectura de la palabra del Señor. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios y Salvador por la providencia de salud y el resto de la providencia también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante de editorial Holman. También agradecemos a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libro que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo donde tienen sus librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, de editorial Portavoz, que está con nosotros para seguir adelante y apoyar la serie Leemos la Biblia en un año también. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos a seguir avanzando en este desafío diario, siendo edificados contigo y con tu palabra. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 13 y capítulo final del libro de Nehemías. Dice así: Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, y por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y antes de seguir adelante, pone esto: Dios transforma la maldición en bendición para sus hijos. ¿Escuchaste eso? Dios transforma la maldición en bendición para sus hijos. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. O sea, de acuerdo al tiempo señalado, Nehemías se había vuelto a donde estaba el rey Artajerjes. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, dice Jeremías como una oración al paso de los hechos que iban aconteciendo.
En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y todo mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No lo hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda clase de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así termina el libro de Nehemías. Y fíjense que Nehemías era duro, era exigente, pero era duro, era para lo que él creía que era demasiado serio y había que prestarle atención, aún obligando y usando en algún punto disciplina, violencia, él lo hacía, sin temor. Era otra época histórica y realmente vemos un celo tremendo de Dios y un temor de Dios en él y en Esdras, ambos siervos de Dios, Esdras y Nehemías, tremendo. Ahora leeremos el libro de Esther y voy a leer la introducción que tiene la Biblia de letra supergigante de Editorial Holman. Dice así: el libro de Esther nos recuerda que Dios preservó a su pueblo aún en la dispersión. Esta historia ocurre durante el tiempo del exilio del pueblo de Israel, entre el periodo de los reyes y el regreso a la tierra prometida. Los judíos mantenían su identidad en medio de una cultura que muchas veces les era hostil. Por la providencia de Dios, Esther, una judía sobrina de Mardoqueo, es coronada reina del imperio persa. Amán, un alto funcionario del rey, ordena matar a todos los judíos del reino porque Mardoqueo, que era judío, no se inclinaba ante él. Dios en su providencia utiliza a Esther, la cual arriesga su vida para salvar la vida de Mardoqueo y para que todos los judíos en el reino pudieran vengarse de quienes querían destruirlos. El autor es desconocido. La fecha estimada es del siglo IV a.C., ¿sí? Y los temas son la esperanza, la providencia de Dios y los instrumentos inesperados de Dios. Entonces ahora vamos a leer el capítulo 1 y les doy un dato que muchos ponen allí sobre la mesa del libro de Esther,
que en ningún versículo se nombra la palabra Dios. Por eso realmente es sorprendente que sea parte del canon judío del Antiguo Pacto sin mencionar jamás la palabra Dios, Señor, Yahvé, como sea. No se menciona en todo el libro, pero sí habla de la providencia de Dios a través de todos los capítulos del libro, hablándonos de cómo Dios guardó a su pueblo en medio de un intento de matanza total del pueblo de Israel. Uno de los tantos que tuvo a lo largo de toda su historia. Pero Dios pelea por su pueblo. Dice el capítulo 1, la reina Vasti desafía a Asuero. Y dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Garbona y Bitga, a Bacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y ahora leemos el capítulo 2 titulado Ester es proclamada reina, y dice así, versículo 1.
Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las mujeres vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Se ve que era la prima de Mardoqueo, pero tenía una diferencia de edad que hacía que fuera como si fuera su hija, ¿no? Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo que el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiai, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Tremendo, tremendo. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes, sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y ahora vemos un acontecimiento paralelo que próximamente sucedió, que tenía que ver con que Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo decía, como cuando él la educaba. En aquellos días, cuando estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y hasta aquí, a modo de una serie, nos va dando datos, despacito se va metiendo, primero Vasti, segundo Esther por Vasti, tercero Asuero, allí viendo una conspiración y denunciándola. Pero luego de que se anota, vemos que no hay ningún tipo sería premio a Mardoqueo por su acto de guardar la vida del rey. Y decimos, qué injusta que la vida. No, hay que seguir viviendo, hay que seguir leyendo la Biblia para saber por qué la Biblia dice eso allí. La historia de la Biblia va a decir cuál es la voluntad de Dios y por qué lo produjo y lo permitió. Y lo mismo en nuestras vidas. Así que acordate, Dios en su providencia siempre está en control. Ponelo en el comentario. Dios en su providencia siempre está en control. Y de esa manera terminamos con la lectura de este video, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por la providencia de salud y por la providencia también en cuanto a los recursos que da para poder hacer esta serie. A través de Editorial Holman, en principio, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Editorial Holman, muchas gracias, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman y leyendo la Biblia de letra súper gigante de Editorial Holman. También agradecemos a CLC, Centro de Literatura Cristiana. Libros que irradian luz y cambian vidas, porque también apoya desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene sus librerías y distribuidoras cristianas la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias a CLC. También agradecemos a la Editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, una Biblia devocional que recomendamos junto con otros materiales de Editorial Portavoz, cuyas reseñas están en el canal. Hasta aquí este video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!